Hola y bienvenido una vez más a un té con el Espíritu Santo. El día de hoy nos acompaña Gloria y Edna. Hola pastora, que el Señor les bendiga. Para mí es de gran bendición estar de nuevo acá con ustedes. Amén, para nosotros también. Gracias pastora por invitarme nuevamente. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes otra vez y aprender más del Señor. Amén. Amén. Y un té con el Espíritu Santo nació en el corazón de Dios. Y es así, un té con el Espíritu Santo porque definitivamente su presencia, su Espíritu está en este lugar. Y el invitado de honor, el invitado especial siempre es y será el Espíritu Santo. Amén. Así es. Amén. Y bueno, antes de iniciar vamos a hacer una oración para que el Señor guíe esta conversación y que pueda ser de bendición para muchas personas. Amén. Amén. Padre, gracias Señor te damos por tu presencia. Eres bienvenido Espíritu Santo, eres bienvenido, haz como tú quieras Señor, ayúdanos a hablar conforme a tu voluntad, conforme al Espíritu. Señor, yo te pido que tú obres a través de nuestras vidas, Señor, en los oyentes, cada persona que va a escuchar este video, Señor, este audio. Yo te pido que tú puedas ayudarles a conocerte cada día más, que tú puedas ministrar su corazón, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, en cada palabra. Guíanos, toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces el día de hoy va a ser un poquito más relax, más relajado. La última vez hablamos de el pastor y esta vez vamos a estar hablando más sobre experiencias vividas, vivencias con el Espíritu Santo. Quiero que empecemos a hablar de nuestra vida sin Jesús. Luego, nuestra vida al encontrarnos con Jesús. Y si escuchan a una niña por ahí, es mi hija. Pastora, la verdad, cuando tú me dices el tema, la verdad me hiciste regresar a mi pasado y escudriñar de verdad desde qué momento yo empecé a conocer a Dios, sin darme cuenta que Él siempre había estado conmigo. O sea, no, en ese tiempo pues yo no sabía que Él pues, me cuidaba y estaba al pendiente de mí. Pero, o sea, yo no crecí en un hogar cristiano, crecí en un ambiente pues de fiestas. Me recuerdo que a mis papás pues, les gustaba bailar y me llevaban a mí a los bailes. En ese tiempo se le llamaban a los bailes. Entonces no crecí en un hogar cristiano, no crecí en un hogar donde me inculcaran ir a una iglesia, a una iglesia o leer la Biblia o las escuelitas bíblicas que hay ahora, ¿verdad? No crecí en ese ambiente. Empecé a ir a la iglesia porque ¿dónde me quedé? Empecé a ir a la iglesia porque Empecé a ir a la iglesia, pero fue porque un familiar me llevó. Yo no crecí con mis papás, crecí con una tía. Entonces ella sí iba a la iglesia, era la única. O sea, yo crecí más del lado de mi familia materna, con ellos son los que yo crecí, yo conviví. Pero a los 5 años yo ya no viví con mis papás. Como les había comentado anteriormente, yo soy de un pueblito que se llama Nueva Concepción. Y desde que tenía 5 o 6 años me trajeron a vivir a la capital con una tía. Y ella sí era cristiana, y era la única cristiana de todos sus hermanos, era la única que iba a la iglesia. La única vez que yo recuerdo de niña que me hablaron de Jesús fue cuando mi abuela falleció y esa mi tía llegó a orar por ella. Y puedo decir que pues, su alma se rescató. Ahí creo que fue el primer encuentro con Dios. de verdad. ¿Cuántos años tenías? Como 5 años. O sea, 5 años y como a los 6 me trajeron a vivir aquí a la capital con ella y solo íbamos los domingos. Pero pues yo estaba chiquita, como les digo, yo en ese tiempo yo no sabía que el Señor estaba siempre conmigo. No tenía ese entendimiento que ahora tengo. Entonces creo que ahí fue 6, 7 años, fueron creo que mis primeros encuentros con Dios. Wow, qué tremendo. A esa edad, como les digo, me iba a una iglesia y lo que yo, cuando tú me dices el tema, yo empecé a recordar de cuando yo era sensible, porque yo no conocía al Espíritu Santo, solo sabía que existía un Dios, pero hasta ahí. Y siempre
en la iglesia en la que iba, no sé si recuerdan ustedes un corito que hay de, aunque no te pueda ver, te puedo sentir. ¿Cómo dice? Ay, no me encanta. No, pero y yo creía que Dios yo no lo podía ver, solo lo podía sentir. Y recuerdo que cuando yo tenía como 7 años, me llevaron a un campamento de la iglesia en la que vivo. Y yo no sé por qué en ese lugar yo empezaba a llorar y no entendía por qué lloraba, yo solo quería llorar. Ahora ya entiendo por qué. Era porque realmente el Espíritu Santo me estaba llenando. O sea que tú te entregaste a Jesús en ese tiempo o ya después, muchos años después. La verdad, podría decirte lo que tomar en serio a Dios, porque puedo decirte que sí iba a la iglesia o que sí me entregaba al Señor. Fue de ir y venir, porque iba a la iglesia sí, pero tenía pues mis cosas malas, o sea, seguía viviendo una vida incorrecta aunque iba a la iglesia, seguía haciendo cosas incorrectas aunque iba a la iglesia. Entonces, porque todavía no conocías al Espíritu Santo. Entonces no te puedo decir que ahí tomaba a Dios en serio, porque no lo sabía y no lo tomaba en serio. Fueron como que mis primeras vivencias con Él. Exacto. Con Dios, en ese sentido. Pero ya de entregarme a Jesús les puedo decir que llevar una vida correcta fue ya después de los 20 años que dije, bueno, Señor, hasta aquí. Y en unos momentitos vamos a hablar acerca de esa experiencia específicamente. Qué interesante, porque de verdad yo tampoco crecí en una familia cristiana. Yo solo sabía que había algún Dios o un ser mayor, poderoso, o muchos, ¿verdad? Porque en donde yo vivía también era un pueblo donde me crié en mi niñez, y era un pueblo, y es un pueblo de mucha brujería, santería, hechicería, todo eso. Entonces sabía del santo no sé qué y el santo no sé cuál. Y la verdad que era una confusión que tenía, porque también escuchaba mucho acerca de la Virgencita, porque en la televisión lo veía, la Rosa de Guadalupe. O sea, que hacía milagritos y le ponía la velita. Ajá, es tanta la promoción, la publicidad que se le da a todas esas cosas, que uno como niño y que su mamá o su papá no saben o no buscan de Dios, uno se deja influenciar por eso. Entonces yo tenía una virgencita, una fotito que ni sé cómo la encontré, no recuerdo, pero yo la ponía en el piso y le encendía una velita, ya cuando estaba más grande, tenía como unos, no sé, como 13 años. Y esa velita se la encendía yo para que me concediera mis anhelos, mis peticiones, ¿verdad? Porque eso era lo que yo veía. Entonces eso era lo que yo entendía, lamentablemente, ¿verdad? Pero también es una experiencia que Dios permitió que pudiera vivir. Ahora bien, desde pequeña siempre tenía visiones, siempre veía cosas pero malas. Recuerdo muy claro que quizás mucha gente puede decir que estoy loca, pero no importa, es la realidad. El mundo espiritual existe. Gente, el mundo espiritual es más real que estas cosas, que esto. Entonces, yo recuerdo claramente que cuando yo estaba durmiendo y tenía como unos, no sé, 6, 7, 8 años, yo veía a una bruja, o sea, literal, pasar por la ventana y no me dejaba dormir. Y yo a veces, es que no sé, yo sé que van a pensar, pero yo amanecía bien con moretones, y yo sabía que esa bruja quería molestarme. Entonces, pero yo tenía mucho miedo, yo no le decía nada a mi mamá, yo solo me tapaba de pie a cabeza y con mucho temor y miedo, a veces hasta escuchaba cadenas que literal, las cadenas que pasaban en el piso arrastrándose. Y también los gatos, por eso a mí no me gustan los gatos, no tengo nada en contra de que la gente tenga gatos, pero yo no tengo gatos, no me gustan los gatos. O sea, no me gusta para nada los gatos. ¿Por qué?
quizás me quedé traumada. Cuando yo estaba pequeña, igual, de esa misma edad, en la misma casa, escuchaba gatos atrás a medianoche que decían, diablo. O sea, es literal. Yo escuchaba que hablaban, pero decían maldiciones, decían cosas de maldición. Entonces, para mí eso fue muy, muy fuerte, muy impactante. La verdad, muy impactante. Pero recuerdo perfectamente cuando tenía 7 o 8 años, tuve un sueño. Tuve un sueño donde yo estaba vestida de blanco y yo estaba en un lugar tan resplandeciente, pero no era el sol que resplandecía. Y había flores a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, muchas flores, y yo tenía una canastita. Y yo iba con mi vestidito y agarraba flores y la metía en la canastita. O sea, yo lo recuerdo como si fuera hoy, como que si lo hubiera tenido hoy el sueño. Y ponía esas flores en la canastita y en el fondo recto había un camino. O sea, sí, había un camino recto y en el fondo había un trono, o sea, una persona sentada en un trono. Yo no le pude ver su rostro, pero yo fui a llevarle esas flores, me sentó en sus piernas y te puedo decir que ese sueño a mí se me olvidó hasta que yo tenía 20 años ya buscando de Dios. Él me lo recordó y me dijo, hija, tú has sido predestinada, tú eres escogida desde el vientre de tu madre. No me estás conociendo ahora, en el espíritu ya te había conocido, ya tú me habías conocido. Eso fue impactante. Ahorita que tú cuentas eso, pastora, me hizo recordar algo. Yo de niña tengo un recuerdo, yo no sé si fue real, o sea, fue un sueño que, pero hace mucho tiempo que no me recordaba, ya hace días lo vengo recordando. Como les digo, no sé si fue un sueño, pero yo recuerdo que estoy, como les digo, no sé si fue sueño, pero recuerdo que estoy, como les comenté, yo no crecí con mis padres, entonces la ausencia de mamá y papá a veces es muy difícil en tu niñez, más que todo en tu niñez y también en tu adolescencia. Pero yo, entonces como yo estaba pequeña, obviamente yo lloraba por mi mamá porque yo quería estar con mi mamá, yo quería estar con mi papá, o sea, yo quería ver una familia porque miraba a mis primos con su papá y miraba a mis primas con su mamá y pues yo no la tenía. Yo recuerdo que yo estaba en los brazos, o sea, recuerdo que había un árbol gigante tipo una ceiba y que había un hombre sentado sobre la ceiba y que a mí me tenía en sus brazos como una bebé y me cantaba. Yo lo recordaba mucho de niña y tenía eso, pero yo no recordaba si yo lo había vivido, no sé si lo viví o fue un sueño que fue, pero estoy segura que eso nunca pasó en mi vida. Pero tengo ese recuerdo y ahora de grande yo a veces le digo al Señor, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi papá, tú eres vitalmente mi todo. Cuando yo siempre digo eso al Señor y yo tengo pues, una relación con el Señor de decirle, Señor, o sea, yo quiero ser tu niña, yo quiero estar en tus brazos. Y cada vez que yo recuerdo, le digo eso, últimamente me trae ese recuerdo. Como les digo, yo creo que fue un sueño o algo, porque siempre que yo estoy hablando con el Señor, me trae eso a mente. Es como algo que él así la ha visto, sí. Ajá. O sea, él la ha tenido siempre en sus brazos. Amén. Y dice Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, quizás nosotras no lo conocíamos en alma o no sé, en nuestro pensamiento, nuestra mente, pero nuestro espíritu sí, nuestro embrión ya había visto, nuestros ojos espirituales. Cuando dice mi embrión vieron tus ojos, no está, o sea, yo creo que es el ojo del espíritu, porque ahí no está formado nada. Embrión vieron tus como ojos. Un gusanito. Un frijolito. O sea, está hablando, cuando ahí dice mi embrión vieron tus ojos. Cuando ahí dice, no importa, o sea, cuando ahí dice mi embrión vieron tus ojos, está hablando del espíritu. Mi embrión vieron tus ojos. Y entonces, eso fue lo que nos pasó, ¿verdad? Uh-huh. Y yo no me acordaba, Dios no permitió que yo me recordara durante todo ese tiempo de ese sueño,
porque Él tenía un momento preciso para recordarme. Y el Señor hoy le dice a muchos esto. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hoy Dios le quiere decir eso a alguien, porque yo nunca en mi vida me imaginé que iba a estar en donde estoy. Pensando de mi niñez, o sea, yo me sentía totalmente perdida, como lo decían la otra vez, un pez fuera del agua. Me sentía tan mal, yo intenté suicidarme muchas veces, no tenía amor, sí tenía la atención de mis padres, también vengo de unos padres divorciados, pero sí siempre los dos se esforzaron en darme todo lo que necesitaba, pero lo que yo necesitaba y necesito, y todo lo que tú necesitas, se llama Jesús. Amén. Entonces, así fue mi vida de niñez. Es un resumen porque la verdad si empiezo Contáramos, no salimos de aquí hoy. O sea, tal vez más adelante habrá tiempo, pastora, en otros sí, podcasts de poder comentar, porque creo que lo que cada uno hemos vivido desde que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre ha sido un proceso que nos ha ayudado, nos ha enseñado, nos ha moldeado. Entonces, que también puede ser de bendición para muchos que lo estén viviendo. Amén. Y entonces, para llegar al punto, A lo importante. bueno, todo es importante porque esto puede edificar a alguien que quizás tuvo la misma infancia o parecida, ¿verdad? Entonces, bueno, la cosa es que le ponía las velitas y todo eso hasta que cumplí 14 años, más o menos, ya cumpliendo 15 años. Pasé una situación muy difícil con un noviecito, pues a esa edad. Sufrimiento. Es mucho sufrimiento. Para eso. Y yo, Señor, lo que sea que seas, yo necesito ayuda. Yo derramaba mi alma, yo me quería morir. Pero Dios tenía un plan maravilloso conmigo. Así es que para no dejar que Gloria no diga su parte, aquí me quedo y después retomo esta parte. Y pues Gloria, ¿cómo fue tu niñez? Pues creciste en un lugar cristiano, una familia cristiana. Recordando todo lo que ustedes están, o sea, viendo en mi mente muchas cosas, porque mi familia tampoco conocía al Señor. Ellos eran muy católicos. Mi abuela, recuerdo que también iba a la iglesia católica y tenían también muchas imágenes en la casa, había muchas imágenes. Pero gracias a Dios, porque el Señor envió a un hombre a mi casa, era un pastor de una iglesia, y él llegaba todos los días a tocar a la puerta de la casa, a tocarle a mi mamá, y mi mamá a veces decía, no, yo no voy a salir. Ella no quería Ese salir. era literalmente Jesús, como dice su palabra, ¿verdad? Amén. Y Tocando, él llegaba a tocar y tocar, él nunca se cansó, hasta que salió mi mamá, ¿verdad? Y gracias a esa persona que el Señor envió, ella empezó a buscar del Señor. Y desde que ella empezó a buscar del Señor, en la casa empezaron a quitarse todas esas imágenes, porque incluso llegué hasta el tiempo, hasta, por decirlo así, hasta el momento en que yo misma acompañaba a mi abuelita, ¿verdad? A ver eso de que dicen magia blanca. Y yo iba, pero ignorantemente, yo no sabía qué era lo que había ahí realmente. Y gracias al Señor, desde que mi mamá empezó a ir a la iglesia, nos empezó a llevar con mi hermana, ¿verdad? La más pequeña, Lorena. Y empezamos a ir a la iglesia, aunque no nos gustara, ¿verdad? Pero él nos llevaba, y siempre nos llevaba. Y a la edad de 11 años yo recibí al Señor en mi corazón. Y recuerdo que habían momentos en donde en mi casa era un desorden, porque muchas veces llegaba mi papá tomado a hacer problemas y tantas cosas que pasaban. Pero gracias al Señor, mi mamá tuvo un cambio tan grande de parte, o sea, el Señor hizo ese cambio en ella, que ella ya después ya no quería seguir en lo mismo. Ella empezó a tirar todo lo que había que no servían, o sea, que para ellos antes era muy valioso, pero ya ella empezó a verlo. ¿Por qué? Porque ella empezó a ver la palabra, ella empezó a leer lo que la palabra dice, y ella decía, ya no más.
y empezamos a buscar del Señor. A la edad de 17 años ella falleció, pero yo seguía yendo a la misma iglesia, ¿verdad? Pero ya no, es como dice hermana Edna, ¿verdad? Que uno está un pie adentro y un pie afuera. Y uno llega a entender durante los años de que no debemos de llevar esa vida. Y hasta hace como 3 años que yo le doy gracias al Señor, porque yo iba de la iglesia y ahorita que tenía mis hijos y siempre era un problema, ¿verdad? Después de que iba los domingos de la iglesia, yo llegaba solo a hacer problemas, o sea, a regañar a mis hijos. O sea, como que no había como que frutos. no había nada en mí. Pero yo le doy gracias al Señor porque Él me ha ayudado mucho a que eso cambie en mi vida. Incluso llegaban momentos en donde yo con mi esposo, yo le decía que se fuera, ¿verdad? Porque ya habían muchos problemas y yo le decía que no quería que estuviera en la casa. Y esto es para las personas, ¿verdad? Que pasan esos momentos también difíciles en sus hogares con sus esposos y que a la larga, aún estando dentro de la iglesia o yendo entre comillas a la iglesia, creemos que estamos bien. Pero cuando nosotros realmente conocemos del Espíritu Santo, Él empieza a cambiar nuestra forma de vida y empieza a redarguir nuestro corazón para darnos a conocer que lo que tenemos o lo que estamos haciendo no está bien. Pero yo sí le agradezco mucho al Señor porque, como decía usted, pastora, es un resumen lo que estamos dando ahora, pero son cosas que hemos vivido, ¿verdad? Sí. Incluso a la edad que mi mamá yo cuando tenía 17 años y mi mamá falleció, me quedé con mi hermana, ¿verdad? Y la verdad, no fue fácil para nosotras con mi hermana pequeña. Pasamos muchas cosas difíciles, pero gracias al Señor estamos donde ahora estamos por la gracia del Señor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nunca pensé yo estar así como estoy ahora. O sea, una vez fuimos a un servicio y recuerdo que una mujer, yo estaba en el altar recibiendo, ¿verdad? Y esa mujer se acercó y me dijo, dice el Señor que nunca te vas a apartar de mí. Amén. Y ahora entiendo porque el Señor me dijo en ese momento, yo no entendía, ahora entiendo porque el Señor me dio esa palabra. Y yo le doy las gracias al Señor porque es algo extraordinario que Él ha hecho en mi vida y como en la de ustedes también, ¿verdad? Amén. Y pues toda la honra y la gloria es para Dios. Amén. Y eso que dijiste de que ibas a visitar Magia Blanca, igual en mi juventud tuve que acompañar a ciertas personas a esos lugares y como decía, yo ya, porque los dones son irrevocables, ya tenía ese don de poder ver los ojos abiertos del Espíritu. Entonces yo veía cosas muy feas, veía como serpientes, espíritus inmundos y me daba mucho miedo. Yo me sentía muy atemorizada. Pero gracias a Dios que nos libró de tantas cosas, nos sacó de tantas cosas, porque de hecho cuando conocí al pastor recuerdo que él me dijo que a mí me habían pactado. Pero, o sea, como Dios me había dado los dones para su obra, todo para su obra, esos como son irrevocables, lo quería usar el enemigo, pero para el mal. Entonces a mí me habían pactado para eso, pero le doy gracias a Dios porque un pacto solo se rompe con la sangre de Jesús. Amén. Un pacto diabólico solo se rompe con la sangre de Jesús. Eso rompe todo. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y pues crecí mi vida así, con mucha falta de amor, falta de identidad, falta de paternidad, porque aunque mis papás sí estaban divorciados, pero mi papá vivía en Estados Unidos, yo en República Dominicana, entonces tenía mucha falta de paternidad. Pero hubo un tiempo que mi papá regresó con mi mamá y ahí tenía ya como unos 14, 15 años. Y como para continuarle lo de la Benita y la Virgencita, en ese tiempo dije que estaba pasando una situación difícil y era por un desamor, ¿verdad? Que todos
hemos Todos pasamos pasado por esa etapa, ¿verdad? Juventud Entonces, yo sentía morirme, yo quería morirme y parece que mi papá se dio cuenta, aunque él no sabía que yo tenía novio a escondidas. Pero los papás se dan cuenta, ellos saben. Los papás lo saben todo, aunque nos quieran decir aunque que no. aunque nos digan que no. Entonces, mi papá se dio cuenta y le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá, pero también por la vida de mi papá, a pesar de que no es cristiano aún. Pero Dios lo ha usado tanto para bendecir mi vida espiritualmente y él nunca se ha dado cuenta. El Señor literalmente tomó a mi padre y hizo que arrebatadamente salgamos de ese lugar, de ese pueblo. Me mandó a New Jersey mientras yo estaba según de vacaciones. Me dijo, vete hija de vacaciones. Y yo, ay, está bien. Me fui de vacaciones. Cuando regresé ya no vivíamos en el mismo lugar. Vivíamos 4 horas de distancia de donde yo vivía, que era donde vivía aquel joven, ¿verdad? Entonces ahí empezó todo. Ahí empezó todo porque justo ahí Dios usa a mi papá, me regala una Biblia. O sea, mi papá no es cristiano, entonces yo sé que Dios lo usó. Me regaló una Biblia a mí, le regaló una Biblia a mi hermana y una a mi mamá. Y una para él. Aunque no la iba a leer, ¿verdad? No sé, la verdad. Pero bueno, gloria a Dios, porque por eso estoy aquí hoy. Amén. Y no sé, me agarró por leer la Biblia y yo leía un versículo a diario. Y ¿sabes qué es lo impresionante? Que cada vez que pasaban los días, yo tenía sueños, empecé a tener muchos sueños fuertes, donde estaba rodeada de serpientes, pero muchas serpientes, pero yo caminaba en medio de ellas y ellas no me tocaban, y yo luego pude entender que Dios me estaba limpiando, me estaba quitando todas las ligaduras, sin haber recibido a Jesús en mi corazón. O sea, eso es impresionante. ¿A ti no te pasó algo parecido? Bueno, hasta que está hablando, o sea, creo que el Señor me está trayendo muchos recuerdos de mi niñez y mi infancia. Y lo que yo recuerdo es de que, como les digo, a mí llevaban a una iglesia, pero cuando yo vivía con mi tía solo íbamos los domingos, no es que íbamos esta semana. Y desde ahí, o sea, yo era... Y cuando contaban historias de la Biblia, yo en mi mente, o sea, escuchando, pero mi mente estaba volando. Es como que si mi mente regresara al pasado y vivía lo que estaba pasando, lo que el hermano estaba predicando. Me pasaba mucho eso y lo que todos los estudiantes sobre lo de las serpientes. Yo a veces también tenía muchos sueños con serpientes. Ay, yo odio las serpientes. Yo no era fóbica a las serpientes, yo las podía ver en películas, iba al zoológico y las podía ver. Igual. Pero de un tiempo acá, que ya creo que más de 8 años, yo no puedo ver la serpiente ni en dibujitos ni en caricaturas en ninguna parte porque es un asco, es no puedo ver las serpientes de ninguna forma posible. Y yo hablé con la pastora sobre eso, entonces la pastora me explicó que Dios había creado enemistad entre la mujer y la serpiente. Entonces ya entendí por qué. Entre la simiente de la mujer y la simiente de la mujer. Entonces, pero sí soñaba mucho con eso y sí era como terror y ver todo eso, pero recordando un poco más, me acuerdo que como les decía al principio, yo no es que haya conocido al Señor y ya me entregué y tuve una vida íntegra con el Señor, no, o sea, sí me estaba recordando de muchas que le hice a mi mamá, porque pasaron como 5 años de que yo no viví con mi mamá, porque ella se fue a vivir a Estados Unidos, después regresó. Cuando ella regresó por una enfermedad, ella no era cristiana, ella le gustaba y andaba en el mundo mundial, como dice la pastora, le gustaba ir a bailar, pintarse el pelo aquí para allá. Igualmente, a mí me gustaba, o sea, me sentía mal, pero sí, del baile sí me gustaba. Entonces, recuerdo que cuando ella se enfermó, a ella le hablaron en Estados Unidos sobre Dios y empezó a ir a la iglesia, vino acá y Dios hizo un milagro en su vida. Creo que fue el primer milagro que yo vi, porque mi mamá lo testificaba. Ella le daba ella tenía depresión y ella sufría mucho de la presión muy alta. Y ella le dijo, Señor, recuerdo que sacó 7 días de ayuno, yo estaba chiquita, yo no entendía. Yo solo sabía que mi mamá se iba a la iglesia y que Dios la había sanado porque ella testificaba eso. Pero lo que a mí me pasaba era de que se ponían a orar o a cantar y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo no entendía por qué yo lloraba. O sea, no entendía qué es lo que mi corazón sentía, pero yo cada vez que iba a una iglesia o cantaban o adoraban, yo llorando, yo era no
sé cómo decir la palabra, pero era un mar de llanto, y yo lloré, Señor, porque lloro tanto, y mi mamá me decía, porque eso es, y una persona, me recuerdo que tenía como 8, 10 años, no, perdón, tenía como ya 12 años porque había regresado mi mamá, y ella me empezó a llevar a otra iglesia y me llevaba seguido. Las primeras veces que iba, mi mamá se iba al altar a orar, entonces yo la seguía y me iba al altar a orar. Y yo no sé ni qué decía, pero yo decía, papito lindo, recuerdo que siempre decía, papito lindo, te alabo. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Y recuerdo que una vez uno de los diáconos de la iglesia a la que íbamos se acercó y me dijo, ¿cómo me gustaría tener tu corazón? ¿Cómo me gustaría sentir lo que tú sientes? O sea, esa sensibilidad, porque yo no puedo sentir a Dios como tú lo sientes, pero yo no entendía lo que yo estaba sintiendo. Y me estaba recordando y me estaba riendo porque, o sea, como les digo, iba y venía, iba a la iglesia y sentía la presencia de todo, pero no llevaba una vida coherente a lo que Dios quería, no llevaba una vida consagrada a Dios. Y recuerdo que mi mamá a veces me tenía que obligar a ir a la iglesia. A veces, una vez me recuerdo que me sacó del pelo, me dijo, te vas a la iglesia porque te vas, y yo no quiero ir, no voy a ir. Bendita las madres que hacen eso. Mi madre que me obligaba a ir a la iglesia, porque recuerdo que una vez yo dije, yo no quería ir, o sea, yo no quería buscar al Señor, yo no quería ir, me quería quedar en la casa viendo televisión o haciendo otras cosas, pero porque en ese tiempo pues no había que tus smartphones, no, o sea, era la televisión y por cable era lo más que había, no había internet como lo hay ahora. Y recuerdo que ella me sacó del pelo y dijo, te vas a la iglesia porque te vas, y yo, no, soltame, y todavía me recuerdo que le grité, soltame porque no sos mi mamá, en plena calle de la cuadra iba a gritar y llorando, que no era mi mamá y que me dejara, que yo no quería ir a la iglesia. Pero me recuerdo que jamás no voy a olvidar que llegué a la iglesia y solo llegué a llorar y era un mar de lágrimas. Me acerqué a ti y le perdí a mi mamá, y eso me dijo, ya ves por qué quería que vinieras, o sea, ya ves cómo te llenó el Señor, y todavía venías peleando y que no querías venir a la iglesia. Wow, y así somos, literal. Así es que somos también con Dios, ¿verdad? Así somos con Dios, porque Dios nos dice, no, es este camino, ese es el camino que debes andar, y uno, no, y patalea y reniega, dice, no, Señor, pero ¿por qué? Y al final lo único que Dios quiere es bendecirnos. Amén. Lo único que Dios tiene para nosotros es abundante bendición, no solo económicamente, sino espiritualmente, que es lo más importante, ¿verdad? Él tiene tanto para darnos y a veces nos rehusamos. Pero así fue mi experiencia con el Señor al principio. Y también recuerdo que tenía una tía que sí iba a la iglesia, pero igual, o sea, yo sabía, me daba testimonio en su vida de que más o menos, ahí sí tibio, pero no hay que ser tibio. Si tú estás así, componte, porque eso no le gusta a Dios, definitivamente no le hará. Sí, entonces se estaban esforzando, la verdad. Se estaban esforzando y pues fui varias veces y recuerdo muy claro que una vez estábamos en una reunión de jóvenes y no sé qué me pasó, yo me caí así para atrás. Y recuerdo que mi mamá había ido y la verdad es que fui a esa reunión y no sé cómo mi mamá se dio cuenta y me dijo, hija, eso no le pasa a cualquiera. Porque, o sea, en la iglesia la verdad no estaba así como esto que está pasando aquí en Miris Wichis, ese avivamiento. Entonces, y ella me dijo, hija, eso no le pasa a cualquiera. Yo la verdad no sé porque mi mamá no era cristiana. O sea, al menos eso tengo entendido. Y hasta ese momento estábamos empezando a asistir a una iglesia. Y me dijo, tú tienes algo de Dios, tú tienes algo especial de Dios y yo no sé qué es, pero eso no es normal, ¿verdad? De que te caíste y yo me quedé así como en el aire, como no entiendo. ¿Sabes qué me pasaba a mí? O sea, yo también sentía la presencia, yo a veces brincaba y después me decían, ¿qué sentís? Y yo no sé, no quiero llorar. Ajá, y yo decía, pero ¿por qué lloras? Y yo no sé. Y yo solo sentía que yo ardía en fuego, porque sí lo recuerdo muy bien, que yo ardía, y yo cuando salía, regresaba ya a mi lugar que iban a predicar, yo era rojera, soy morenita, pero me ponía bien chapuita y roja y sudando. Todo el mundo me decía, ¿pero qué sentís? Y yo, no te puedo explicar igual, qué es lo que se siente. Igual le dije a mi mamá, no sé, y la verdad cuando ella me dijo, ¿tienes algo especial? Tampoco lo entendí,
no entendí qué me estaba tratando de decir. Hasta ahora entiendo lo que me estaba tratando de decir ella en ese entonces. Y pues así fuimos poco a poco, y para no hacer muy larga la historia y llegar hasta donde Jesús, me encontré con Jesús. Tuve que hacer varios viajes. Algún día voy a dar mi testimonio desde mi niñez. Es la verdad muy amplio. Pero un día ya vivía en Alaska y iba a la iglesia y todo, pero no era así, era como tú decías, ¿verdad? Un pie aquí, un pie allá, no sabía más o menos, no entendía. Era muy como ingenua. O... creo que aún no sí, se ve bien. Tu entendimiento. Sí, no tenía el conocimiento, ni el entendimiento, ni la sabiduría, ni nada. O sea, para mí no entendía nada. Pero recuerdo muy bien que fui de vacaciones a República Dominicana. Fui a una iglesia en un garaje pequeño. Y todavía, o sea, el pastor lo tengo ahí en Facebook. Quizás me vaya a escuchar. Te bendigo, pastor. Omel Olivo se llama. Y él estaba predicando. Yo, la verdad, te prometo, no estaba escuchando nada de la predica. Yo no estaba escuchando ni nada. Yo solo estaba llorando y yo me sentía como que en otro nivel. Y yo lloraba, así como tú decías, mar de lágrimas. Y sentía un amor tan profundo en mi corazón. Y él terminó de predicar y no hizo el llamado, pero yo hice el llamado para mí misma. Yo dije, yo me voy a acercar, yo me quiero entregar, yo no sé, yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús. Entonces yo solo esperé que él terminara la prédica, lo fui a buscar y le dije, yo quiero a Jesús. Y yo estaba llorando y ay, gloria a Dios, vamos a orar por ti. Yo, aleluya. Para mí ese día fue, hasta recuerdo que tenía puesto un vestido azul marino de seda. Un día tan hermoso para mí. Ese día sí me entregué a Jesús. Ese día empezó mi relación con Jesús. La verdad que yo en sí era al revés lo que me pasaba a mí. Porque en vez de llorar, yo me reía. Y yo en la iglesia siempre estaba con una hermana también un poco más grande que yo. Y siempre nos sentábamos juntas y solo nos mirábamos y nos empezábamos a reír. Y así mucho. Y entonces yo decía, ¿será que estoy mal? Incluso hasta los hermanos se molestaban porque nosotros nos reíamos demasiado. Pero yo no entendía que era el gozo del Espíritu Santo. Y ahí sí que conforme los años lo entendí. Y no era porque yo estaba loca, porque me dijeron una vez que al parecer yo estaba así, ¿verdad? Pero era el Espíritu Santo que estaba poniendo su gozo en mí. Y yo le doy gracias al Señor porque la verdad, a pesar de que había momentos difíciles, pero Él era el que ponía el gozo en nuestro corazón con la hermana, ¿verdad? Y yo decía, gracias Señor, yo no sabía realmente de eso. Y al igual, yo ya después cuando empecé a ir a la iglesia en ese tiempo, mi pensamiento era solo estar en la iglesia. Y a veces había un joven en ese tiempo que quería ser, o sea, era mi novio, pero yo no tenía tiempo para eso. O sea, mi momento era estar con el Señor. Incluso hasta a veces se molestaba, pero yo me iba directo a la iglesia porque decía, Señor, tengo que ir a la iglesia. Incluso iba. Estabas en tu yo estaba, y para mí no había nada que me apartara de eso, ¿verdad? Y es lo que le digo al Señor ahora, ¿verdad? Señor, yo quiero sentir otra vez ese primer amor. Yo quiero tener ese primer amor, porque es algo muy bonito, ¿verdad? Que es estar buscando del Señor sin importar que nadie le diga nada a uno y sin ver que te estén señalando, que te estén criticando. A mí no me importa, porque en ese tiempo también lo mismo. Es como que te empiezan a decir cosas, ¿verdad? Le empiezan a decir a uno cosas y empieza uno pero a mí no me importa. Y es lo mismo que le pido al Señor, ¿verdad? Ahora, que Él ponga eso siempre en mí para no verlo. Sí. De hecho,
siempre tiene que ser así. Amén. Puestos vuestros ojos en Jesús, solo y únicamente, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos fallamos, nos van a fallar, pero el único que no falla es Jesús. Amén. Y si nuestros ojos están en Jesús, vamos a ver al Jesús que cada persona porta. Y no vamos a ver los errores de Edna, sino que vamos a ver la maravilla de Jesús en Edna. No voy a ver los errores de Gloria, sino que voy a ver la gloria de Jesús en Gloria. Amén. Amén. Entonces, eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionaste, porque al principio, no sé, hay gente que nos esté escuchando que son principiantes en todo esto de cristianismo, se puede decir. A mí me gusta más decirle de esta nueva relación con Jesús. De que quizás son nuevos en la iglesia o quizás ya han ido a la iglesia, se entregaron a Jesús, pero están alejados por causa de el que dirán, que me hicieron daño en la iglesia, que me señalaron, porque la vista fue puesta en los hombres, o en el pastor o la pastora, cuando tiene que ser en Jesús. Entonces, si hay una persona que está reciente en todo esto, tu oración tiene que ser, y este es un problema, entonces tu oración siempre tiene que ser: pon mis ojos solo en ti, Jesús. Fija mis ojos en ti, porque así como tú cometes errores y has lastimado quizás a muchas personas, todos también tenemos horrores, como dice mi pastor. A ver, pastora, tú mencionaste anteriormente algo sobre cuando empezó tu relación con Jesús. Viste recordar también la primera vez que yo te puedo decir que Dios llenó todo, y ese día jamás lo voy a olvidar, porque fue la primera vez que yo fui a la iglesia a la que asistí antes, y solo iba como invitada, ni siquiera había mi mamá ni nada, que había una actividad y me dijeron: mira, vamos a invitarle. Y yo, voy a pensarlo. Ahí con la tía ahí no íbamos a la iglesia en ese momento. Mi mamá recién acaba de venir de Estados Unidos. Me acuerdo que iba a una blusa morada, jamás voy a olvidar ese día, porque iba a una blusa morada, una falda negra, algo corto. Es que uno se acuerda. Yo iba toda pispireta, ¿verdad? Iba a la iglesia, tenía como 13 años, recuerdo que tenía 13 años o 12 años. Iba a una sandalia negra. Recuerdo que yo llegué a esa iglesia, yo solo me senté, y nomás me senté, yo empecé a llorar. Yo pasé llorando todo el servicio, toda la predica. Yo no entendí por qué lloré, pero te puedo decir que desde ese día yo pude conocer, bueno, no sabía que estaba conociendo a Jesús, no sabía con quién yo estaba teniendo un encuentro. Exacto. No sabía con quién yo me estaba encontrando, pero jamás voy a olvidar ese día, la ropa que vestía, que yo solo entré, me senté y lloré. Yo no sé ni qué hermano que estaba predicando. Sí, no te Nada. digo que yo no recuerdo, o sea, literalmente yo no lo escuchaba, yo no escuchaba cada palabra que decía, no la escuchaba, yo solo estaba como que en otra dimensión, mi espíritu estaba como que en el aire, y yo solo lloraba y sentía un amor tan profundo, y solo eso. Yo recuerdo jamás volver ese día que yo lloraba. Desde ese día pues empezamos a ir a la iglesia y todo, pero como les comentaba, tú mencionas algo muy importante, que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde mucho antes de nuestra formación. Y tú mencionas un punto, hermana Laura, también de no dejarse llevar por el que dirán. Y yo fui una de esas que me dejé, empecé a estudiar, y donde yo estudiaba, pues la verdad que no tuve muy buenas amistades que fueran de bendición o edificación. Yo decía, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Amén. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar en ese lugar, en ese colegio, o sea, me perdí, sí, trataba de regresar y reenfocarme en el Señor, pero me costaba, porque yo miraba a mis amigos que se iban de fiesta. A mí lo que siempre me fascinó era ir a bailar, porque crecí con eso. A mi mamá y a mi papá les gustaba bailar, entonces yo crecí con eso. Entonces a mí lo que me gustaba era a bailar, a bailar, a pasarme bien, sin tomar y sin entrar en excesos, pero sí me gustaba mucho eso. Y yo miraba que mis amigos pues los hacían, mis compañeros iban de fiesta. Desde ahí empezó mi etapa de rebeldía con mi mamá. Pero, o sea, fueron muchas cosas, porque entendí que yo tenía muchos resentimientos de mis papás por no haber compartido tiempo con ellos.
Entonces yo estaba pero loca en el sentido de que era muy desobediente y muy irrespetuosa con mi mamá. Pero el Señor siempre tuvo el cuidado de mí y jamás voy a olvidar cuando yo me despistaba y empezaba a hacer mis locuras. Recuerdo una vez que yo decidí, bueno, porque sí le tenía miedo a mi mamá y sí le tenía miedo a Dios, porque sabía que existía un Dios y que con cuidadito de fallarte, porque normalmente te inculcan que si pecas, muerte y te hace el infierno y te crucifican. Entonces crecí. Aunque sí dice eso, ¿verdad? Sí, pero también está el Dios que perdona. Exacto. El Dios que te, o sea, sí hiciste esto, pero ven, hija, yo te consolo, yo te perdono, yo te ayudo. Sí. Pero en ese tiempo solo tenía lo de si pecas, te vas a hacer infierno, te vas a morir. Sí, pecamos, pero Dios también nos da perdón. Sí, por eso vino, murió en la cruz por nosotros. Amén. Entonces recuerdo que en ese tiempo yo me empecé a descarrilar y mis amigos iban a un bar muy famoso aquí en Guatemala. Y yo quería ir, y me decían, vamos, se escapizaban todos los viernes, y yo, no, es que le tengo miedo a mi mamá, me va a regañar, y yo decía en mi mente, Dios me va a ver, y me decían, pero tu mamá no se va a enterar, y yo, sí, pero Dios sí me va a ver, porque tenía consciente que Dios me iba a ver, y le tenía mucho temor a Dios, aún lo sigo teniendo, pero ahora entiendo más cosas. Y recuerdo que dije, bueno, le dije a mis amigas, bueno, está bien, este viernes voy a ir, le voy a decir a mi mamá que voy a ir a hacer unas cosas de tareas y me voy a escapar. Y como donde yo estudiaba, pues este lugar quedaba muy cerca, uno llegaba caminando. Y recuerdo que todos los viernes se escapaban, entonces salimos desde una semana antes, estábamos coordinando con mis amigas, me acuerdo que era un martes, coordinando con mis amigas que el viernes íbamos a faltar a clases, íbamos a ir a ese lugar y tal. Pero mi mamá ese día, yo iba y venía a la iglesia, iba obligada porque mi mamá me decía, busca de Dios, mira cómo te llenabas antes, mira cómo recibís antes de Dios y ahora ya no quieres ir, ya no vas. Iba obligada, no era porque yo deseaba que cuando iba llorando y después yo ya no quería ir, entonces creo que era una lucha, una batalla entre tu carne, tu espíritu. Amén. Y recuerdo que ese día había campaña y había un predicador y mi mamá me dijo, vamos a la iglesia, y yo, mami, no quiero ir, o sea, no quiero ir, no me obligues. Y mi mamá también andaba en esta etapa de rebeldía, las dos en rebeldía, entonces no queríamos ir. Mi mamá dijo, vamos, obligadas fuimos, no fue porque quería, obligadas fuimos. Y me recuerdo algo que también marcó mi vida, es de que es predicador, que yo no recuerdo su nombre, empezó a dar palabras y nos llamó mi hermana y me dijo, ustedes señoritas vengan, pasen, y yo no quiero pasar, yo no quiero ir, yo estaba sentada en la última fila, yo bien rebelde, y dice, no, yo no quiero pasar, y me decía, pasa, reconcíliate con Dios, y yo no quería pasar, y me acuerdo que pasé, y nomás llegué a la parte delante y me tiré al piso y empecé a llorar y a llorar y a llorar porque yo sabía que estaba mal, que estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Igualmente por las influencias que tenía de amistades o por el que dirán de mis amigas, ay, porque sos cristiana, o ver que mis amigas hacían esto y yo no lo podía hacer porque iba a la iglesia, iba a Dios, porque si no me iban a ver mal por mi testimonio, ¿verdad? Aquí en ese momento no me importaba mucho. Y recuerdo que cuando estaba en el altar llorando, ya después de que había pasado el momento de la presencia del Señor, desde el altar me apunta y me dice, tú en 3 días ibas a morir si hoy no te reconciliabas conmigo. Era un martes, yo había programado con mis amigas ir el viernes a ese lugar. Wow. Entonces yo dije, yo lloraba, yo no paraba de llorar. Y me recuerdo que cuando llegamos a la casa mi mamá me dijo, yo no sé qué andas metida, pero a veces como Dios te habló. O sea, yo tenía 15 años, creo que fue entre 15 y 10 años. Entonces me doy cuenta que Dios siempre tuvo el control de mi vida. Siempre estuvo presente y por más que yo me quisiera alejar, porque yo a veces no quería ir a la iglesia, a veces no quería entrar como en el círculo de servirle a Dios, ni buscar a Dios, no, que yo quería vivir mi vida loca, porque muchos pasamos por esa etapa de no querer estar con Dios, de no querer buscarlo, yo quería vivir mi vida loca. Entonces yo no quería ir a la iglesia, y iba obligada porque mi mamá me decía, vas a la iglesia, pero que yo quisiera ir, no iba, pero jamás voy a olvidar al Señor. O sea, algo que me marcó, porque el Señor me habló ahí y iba a hacer cosas malas. Entonces el Señor tuvo cuidado para que no fuera, y ya no fui, todavía le dije a mis amigas, yo ya no voy, si quieres va. Y me decían, pero ¿por qué no? Es que Dios me habló y me dijo que esto me iba a pasar. ¿Y vos crees en eso? Y yo, sí creo en eso. Y no fui, me quedé así como que tranquilita y empecé otra vez a buscar a Dios. Aunque después sí tuve mis etapas de ir y venir, pero jamás. Son cosas que te marcan, sí. Cosas que te marcan que Dios hace. Yo lo vi, ahora la veo como detalles de Dios,
cuidándome de mucho antes sin saber pues que el Espíritu Santo se me da. Entonces sí, sé que pórtense bien. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Amén. Pues la verdad que muy interesante todo esto, al menos para mí. Ya llevamos un buen poco de tiempo, pero creo que vamos a continuar con todos estos temas del Espíritu Santo porque es demasiado, es mucho. Sí. Pero vamos a concluir un poco y qué bonita la verdad la experiencia de cada una es totalmente distinta. Por si acaso hay alguien ahí que quizás ha ido, por ejemplo, con los brujos o qué sé yo, y siente que jamás en la vida va a poder servir a Dios y salir de eso, pues al menos aquí tiene una esperanza. Amén. De que si Dios lo hizo con nosotras, bueno, tú no visitaste esos lugares, pero nosotras sí, entonces si lo hizo con nosotras, lo puede hacer con quien sea, ¿verdad? Porque todos somos hijos del Señor. Sí. Y pues nada, después que conocimos al Espíritu Santo, a Jesús, entonces ahí fue cuando empezamos a cambiar como personas, pero todo fue por medio del Espíritu Santo. Y yo digo que ese tema lo vamos a dejar para la próxima. Cómo el Espíritu Santo ha impactado nuestras vidas, cómo nos ha transformado, cómo me dejo transformar por el Espíritu Santo, porque eso es importante. Es importante porque tenemos voluntad. Dios nos dio libre albedrío. Entonces, ¿cómo dejarnos transformar por el Espíritu Santo? ¿Cómo impactó nuestras vidas? ¿Qué es vivir con el Espíritu Santo? ¿Se vive solo un día con Él? ¿O todos los días? ¿Lo conocemos? Sí, pero son preguntas para la próxima. O sea, ¿cómo vivimos con el Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos al Espíritu de Dios parte de nuestra vida? Y tantas cosas sobre el Espíritu Santo tan interesante que vamos a estar tratando. Si usted quiere que hablemos de algún tema en específico, puede dejarnos un comentario aquí o también pueden en Facebook, nos puedes buscar como Meetings with Jesus y enviarnos un inbox y le pone un té con el Espíritu Santo, 2 puntos y el tema que usted quiera o quiera aprender acerca de o quiera que conversemos, porque queremos saber cuál es tu opinión, queremos saber qué les interesa, siempre dentro de, obviamente, de los parámetros bíblicos. Amén. Pero queremos saber para poder llevar a tu casa lo que tú estás preguntándole a Dios o tus dudas, y que tus dudas sean respondidas. Amén. La verdad que tal vez no vamos a terminar el tema hoy, pero es importante poder testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde nuestro nacimiento, aún antes de ser creadas en el vientre de nuestras madres, para que aquellas personas que a veces se sienten acusadas por su pasado, por lo que vivieron, pues que primero es el diablo señalándote y diciéndote, mira, no busques a Dios, porque yo lo viví. O sea, yo decía, no, por mi pasado no puedo buscar a Dios, por mi pasado no le puedo servir a Dios, pero sí se puede. Entonces estamos acá, nosotros tenemos la pastora que tenemos, pero ella también tuvo su pasado, y está acá y Dios la está usando grandemente y está haciendo cosas maravillosas con ella, igual con la hermana Gloria. Entonces, si también lo hizo con nosotras, también lo puede hacer contigo. Entonces, que tu pasado, tus pecados o tu ir y venir, que no te detenga. O sea, sí, porque quizás para algunas personas es como una pérdida de tiempo, porque si no mencionaron quizás muchos versículos bíblicos, aunque los mencioné, pero no te di la base bíblica, la cita, pero no es una pérdida de tiempo.
porque de una u otra forma, como decía Edna, así ve el testimonio de nosotras, ¿verdad? Y que si Dios, lo que decías, está haciendo con nosotras, lo puede hacer contigo definitivamente y hasta mayor. Importante también recordarles de que tú lo mencionaste, de a veces uno está en las situaciones de que busca al Señor y dice, ¿para qué voy si no cambio? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué insisto en buscar a Dios si no miro cambios, si no miro procesos, si no miro avances en mi vida? Pero todo ha sido proceso. Se dan cuenta con nosotros, Dios ha sido, desde que nacimos, ha sido proceso tras proceso, pero porque el Señor nos ha venido moldeando y todos hemos querido tirar la toalla y decir, Señor, ya no quiero seguir, Señor, hasta aquí yo te sirvo, hasta aquí sigo. Pero Dios ha tenido el cuidado de nosotras y nos ha ayudado a avanzar. Y eso que no hemos dado muchos testimonios de nuestras vidas, porque al menos conozco uno de Gloria, de su niñez, muy, muy, muy duro. La verdad, yo también tengo muchos testimonios y me imagino que tú también tienes muchos testimonios así fuertes, entonces, pero poco a poco lo vamos a ir soltando, pero que tengan en cuenta eso de que sigan buscando al Señor, sigan insistiendo, si Dios lo hizo con nosotros, también lo pueden hacer con ustedes, la cosa es de seguir ahí, querer. Amén. Porque ahí de todo lo demás Dios tiene el control. Amén. Excelente. Entonces, no sé, Gloria, si quieres decir algo más y de paso tienes el privilegio para orar. Solo quería agregar algo a las personas que nos están escuchando o viendo, que si alguien llega a tocar la puerta de tu casa, no es el hombre el que está tocando, es el Señor, porque Él quiere que tú le conozcas y no quiere que tú te quedes, que tú te pierdas, ¿verdad? Y yo sé que cosas grandes tiene el Señor para los que nos están escuchando, ¿verdad? Amén. Porque Él habla a tiempo, sobre tiempo y fuera de tiempo. Y si usted es una de esas personas, pues abra esa puerta, porque es el Señor el que está tocando. Amén. Y pues para mí fue un gusto, pastora, estar en este nuevo tema, ¿verdad? Con este nuevo tema, y es muy importante y es muy extenso y es de gran bendición para nuestras vidas. Y ahí sí que el Señor siempre nos guarda y Él es el que tiene todo preparado, lo ha tenido todo preparado para nuestras vidas desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta este momento y aún más adelante, ¿verdad? Amén. Y es una gran bendición, pastora y hermana Edna, estar compartiendo con ustedes sobre este tema. Y pues, Así que esperen la segunda parte. Amén. Si esto fue bendición para ustedes, compártanlo. Sí, porque ahorita después vamos a estar hablando del Espíritu Santo, que es un tema que la verdad muchos anhelan escuchar para conocerlo más. Compartan, sean de bendición para otros. Y esperen la segunda parte. Amén, así es. Bueno, pastora y hermana Edna, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por este momento tan hermoso que pudimos tener aquí entre nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos y creemos que tú has sido el centro de esta reunión, Señor. Hoy te agradecemos, hermoso Espíritu Santo, porque yo puedo sentir tu presencia, Señor, aquí en este momento. Yo puedo sentir cómo tú nos acaricias, Padre bendito. Y te damos gracias, Señor, porque hay muchas personas, Señor, que están escuchando, Señor, a través de este video, Señor. Y creemos, Padre, que has sido tú, Señor, el que has puesto las palabras en nuestra boca, Señor, para poder hablarle a esas personas, Señor, para que ellos escuchen, Señor, que eres tú, Señor, el único que puede cambiar nuestras vidas. Hoy te agradecemos, hermoso Espíritu Santo, porque gracias a ti, Señor, nosotros podemos hablar de las maravillas que tú haces, Señor amado. Te agradecemos, hermoso Espíritu Santo, y que aquella persona que esté necesitada de ti, Señor, que necesite de ti, Señor, pues que seas tú, Señor, que toque su corazón, Padre amado, y que tú, Señor, le des el
tanto el querer como el hacer para buscar de ti, Señor amado. Gracias te damos, hermoso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque por ti, Señor, estamos hoy aquí. Te damos gracias, hermoso Espíritu Santo. Gracias, Padre hermoso. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y que seas tú, Señor, obrando en cada vida. Amén y amén. Amén. Y bueno, espero haya sido de mucha bendición para su vida. Los esperamos en la próxima semana, ¿verdad? Amén. Amén. Bendiciones, un fuerte abrazo, caluroso, hasta su casa. Hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.